Gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer estar acá. Un poco diferente el formato a lo que estoy acostumbrado a dar en las charlas de congresos y médicos, pero bueno, vamos a ver qué sale. Yo, como me comentaban, soy médico, estoy hace 20 años ejerzo la medicina y hace 15 que estoy dedicado al tema de sistemas de información, así que quiero contarles un poco una experiencia vivida en la institución donde trabajo, que esencialmente versa sobre un cambio de paradigma. Así que vamos a ver un poco eso. Para no perdernos en el camino, esta es la agenda. Primero vemos la información como un bien preciado para la ciencia de la salud. El avance de las tecnologías del lado de los pacientes, lo que tiene que ver con el empoderamiento. Y por último, específicamente nuestra experiencia en el tema. Las ciencias de la salud son ciencias basadas en la información, 100%. Todo lo que se hace con información. Información que está en el conocimiento médico, es decir, que está en los libros, en las revistas, lo que nos enseñan, y esencialmente información que está en los registros clínicos. Esencialmente por el hecho de tener que tomar de los pacientes para la toma de decisiones información que muchas veces, la mayoría por ahora, está en papel, pero también en sistemas informáticos, en sistemas electrónicos. El tema está en que las tecnologías de la información en los ámbitos de la salud vienen como retrasados. Las tecnologías de la información y de la comunicación tienen mucha penetración en otros dominios, en otros ámbitos del conocimiento, sin embargo en la medicina vienen retrasados. Esto está cambiando y esencialmente ya está demostrado que hay beneficios de las tecnologías de la información aplicadas a las ciencias de la salud, muy resumido, para optimizar recursos, que cada vez son más finitos y cada vez son más caros los procesos, y obviamente para mejorar la salud de los pacientes. Desde ese concepto existe lo que se llama el continuum asistencial. Lo ideal sería poder tener la información de un paciente desde que nace hasta que fallece, toda concentrada, toda disponible. Pero esto no es algo que suceda naturalmente en los sistemas de información porque están contenidos como en silos. Está todo fragmentado, está puesto en diferentes sistemas y lo que hay que lograr es lo que se denomina interoperabilidad, interconectar esos silos, tratar de conectar esa información. Por suerte, y por suerte para ustedes, con Sana Envidia, acá en Uruguay tienen un marco que está empezando, un mercado que está emergiendo y hay claras vistas de llegar a este modelo. Desde el lado de los pacientes, también existe una penetración de las tecnologías de la información. Cabe señalar la web 2.0, en donde esencialmente, y el modelo más importante tiene que ver con la participación, las redes sociales. Vean esto. Año 2005, Asunción, ahora que estamos tan compenetrados con el tema eclesiástico, Asunción del Papa en el 2005 y esta foto, la última Asunción de Francisco. Vean la diferencia en los dispositivos en el mismo lugar. La penetración de la tecnología móvil está llevando a un cambio, de hecho va a haber charlas que versan sobre eso. Así que este punto es el que de alguna manera les va a dar una pauta de este cambio de paradigma. El cambio de paradigma tiene que ver con la información y las tecnologías de la comunicación y la información. Hay lo que se llama el empoderamiento, el empowerment. Un ejemplo prototípico en cuanto a las redes sociales es el que se llama ePatient Dave, un paciente, lo pueden ver ahí en la foto, un paciente que tuvo un cáncer de riñón y que de alguna manera a través de las redes sociales logró comunicarse con otros pacientes, acceder a tratamientos que eran de ensayo, de laboratorio por ese entonces y de alguna manera encontrar una cura para su mal. El boga da charlas hoy en congresos médicos, esencialmente planteando que le den sus datos. Y eso es un poco el eje de la experiencia que les quiero contar ahora. Nuestro hospital es un hospital que tiene 2 hospitales, 30 centros periféricos, una universidad, una institución de ciencias básicas, es una red de salud. Si bien es una red de salud que está integrada como red, es una isla, es decir, no tiene acceso, no tiene un gran componente con otros sistemas de información, sin embargo es el primer paso. Y desde que creamos este sistema de información entendimos que esto es una figura muy compleja de los diferentes componentes, pero hay uno, fíjense arriba a la derecha, que se llama Portal Personal de Salud. De eso les vengo a contar. Contarles de alguna manera cómo los pacientes se empoderan en tener su información, en tener funcionalidades que le posibiliten acceder a sus datos y empoderarse, porque el poder pasa por la información. Un paciente con información, su información,
seguramente va a estar involucrado en un mejor proceso de atención. El portal personal de salud tiene como objetivo básico motivar a los pacientes a ser protagonistas de su cuidado, de su atención, de su registro, y tiene como 4 o 5 funciones de comunicación, participación, autogestión, portabilidad y, lo más importante, educación. Lo que les voy a mostrar es cómo en estos últimos años hemos creado una herramienta para posibilitar la apertura de la información hacia los pacientes con diferentes aplicativos. El portal tiene una versión web, que obviamente es el punto de partida para que los pacientes ingresen a su información, y una versión mobile que es exactamente lo mismo, pero puesto en las versiones de dispositivos móviles. El primero de los objetivos, que es el de comunicación, la idea es generar un canal fluido entre todos los miembros del equipo de salud y el paciente, y que se formalice esa comunicación, porque la comunicación existe, desde el teléfono, desde un correo electrónico, pero sin embargo es información que se pierde para el registro. Y la idea es que el paciente en un ámbito seguro, en su portal, pueda comunicarse con sus médicos de referencia, los que lo atienden, en un modelo en donde vaya quedando registro y pueda hacer solicitudes de todo lo que tenga que ver con sus dudas o el seguimiento de sus tratamientos. Como siempre, tienen la versión, las mismas funcionalidades. Cuando vean el dibujito del telefonito es porque la misma funcionalidad está también para poder encontrarla en una versión móvil. Desde el punto de vista de comunicación, es muy activo. Ahora vamos a ver lo que se llama diseño centrado en el usuario. El sistema es muy activo en darle participación a los pacientes en cuanto a sus sugerencias, buenas o malas, y tenemos muchas. Es más, tratamos de ponerlas sin filtro. Hay un foro en donde los pacientes van dejando, un muro donde van dejando todos sus comentarios, y obviamente que tomamos en cuenta muchos de los que nos plantean. Obviamente, desde el punto de vista de autogestión, lo que tiene que ver con gestión administrativa, es decir, lo básico, poder sacar turnos, poder ver el tema de facturas, poder ver la cartilla de los profesionales, georreferenciado, y poder llevar a través de los mapas de los teléfonos móviles, en los dispositivos, y agendar, cancelar, y que le avisen cuando tiene un turno, y que eso pueda ir directamente al calendario del Gmail o del calendario nativo que tenga cada dispositivo. Desde el punto de vista de autogestión también, el paciente puede gestionar todo lo que son sus derivaciones o los pases a otros especialistas, pedir que se los renueven, los medicamentos. Este es un punto importante. Nosotros tenemos una historia clínica hace muchos años y los médicos no mantienen la lista de los medicamentos que toman el paciente. Están desactualizadas, o hay medicamentos de más o hay medicamentos de menos. Nosotros buscamos un modelo, hicimos un trabajo para medir cuán bien se mantenía esa lista dándole el acceso a los pacientes. Hicimos un trial, es decir, una rama estaba con el aplicativo desde el portal, otra rama no, y los pacientes que tenían la herramienta de poder mantener su lista tenían una representación de los medicamentos mucho más actual y real de la rama que no lo tenía. ¿Esto es por qué? Porque Paciente Empoderado pone no solo los medicamentos que le tienen sus médicos, que estaban desactualizados, sino todo medicamento que toma porque lo compra en la calle. Y esto está teniendo impacto. Esto es parte del cambio de paradigma. El paciente es el que de alguna manera mantiene. Muchos médicos van a decir, pero bueno, como el paciente puede cargar cualquier cosa, sí, la carga, pero luego es validada porque puede ser la contracara. El paciente dice que no lo toma y en realidad tendría que estar tomando el medicamento. La herramienta genera un acercamiento entre lo que le pasa en la realidad al paciente, que está en su vida diaria el 99,9% de las veces, y en el contacto con los profesionales de la salud, en donde como un modelo de radar cada tanto va acercándose al centro de salud. Pueden cargar sus signos vitales. Estamos haciendo también un prototipo para el automonitoreo de signos vitales, hemoglobina a través de hemoglucotest, peso, presión arterial. Tan es así que estamos en una línea en pacientes con enfermedades crónicas en donde les damos dispositivos para que en línea puedan monitorear, y eso genera a través de reglas un modelo en donde genera alarmas cuando los pacientes, esto lo estamos viendo y nos está yendo muy bien con pacientes bajo oxigenoterapia continua, en donde cuando vemos que la saturometría es baja, están disminuyendo las venidas a la central de emergencia de las internaciones en pacientes con EPOC que están con oxigenoterapia. ¿Por qué? Por tener en línea el dato de que la saturometría bajó. Y esto es algo que, y no solo eso, sino que estamos viendo el impacto inclusive en disminuir el costo del envío de tubos. Obviamente que pueden ver todos los exámenes complementarios. Todo aquello que el paciente puede retirar de un mostrador en la institución está acá.
Es decir, tuvimos problemas, todo esto trae problemas, todo cambio de paradigma genera algunas resistencias. Médicos que decían, pero ¿cómo puede ser que el paciente encuentre que tiene un diagnóstico de cáncer solito en la casa con esto? Es lo que le pasaba en el pasillo. Iba al mostrador, le daban y por ahí le pasaban al pasillo, porque al menos en la casa tiene alguien que lo contiene. Todo lo que consigue en un modelo en donde no esté asistido por un profesional, que es la mayoría de los exámenes complementarios, están disponibles exactamente en el momento en el cual se almacenan en el repositorio de datos clínicos. Hacemos convocatorias, fue uno de los canales más efectivos para convocar a pacientes, no solo en instancias educativas, sino en instancias de participación, en donde esencialmente teníamos el concepto de diseño centrado en el usuario. Este es un planteo. Teníamos, fíjense esto, de este lado no se ve muy bien, pero de este lado teníamos cómo era el portal hace unos años, y luego de ver que lo usaban poco, empezamos a tomar este concepto de diseño centrado en el usuario. Y es fácil, tenemos las salas de espera llenas de pacientes. Entonces tomamos pacientes adultos, mayores, en el concepto de usabilidad universal. Si el adulto mayor podía hacerlo bien, cualquiera de los demás podía acceder a la intuitividad del aplicativo. Y eso es lo que sucedió. Y cambió radicalmente la interfaz y el diseño de interacciones del aplicativo, y eso mejoró muchísimo la aceptabilidad, inclusive en las sugerencias y los comentarios, en donde las convocatorias tienen que ver para su salud y para el diseño del portal. La información personalizada es el elemento en el cual más énfasis ponemos. Como tenemos todos los datos de la carga mórbida de las enfermedades, de las entidades conceptualmente almacenadas en nuestra historia clínica, y eso está controlado terminológicamente a través de un servicio muy complejo que logra ponerle un concepto a cada cosa que tiene el paciente en la historia clínica. Y tenemos piezas de información creadas por un comité editorial para diferentes canales, el portal, la página web, una revista, un canal de televisión que tiene el hospital. Entonces cada pieza de información es indexada con esta misma terminología y se arma una suerte de portal a la carta. Si el paciente tiene diabetes e hipertensión, aparecen noticias de diabetes e hipertensión y no de psoriasis. Entonces, se lo bombardea con información que tiene que ver con sus enfermedades y con sus medidas preventivas, y es dinámico. Cada paciente que entra tiene un portal diferente. Y este es un elemento diferencial para entender de filtrar la información. Internet es una fuente infinita de información, sí, pero no de conocimiento. Y la idea es acercar la información con conocimiento tutorializado o acompañado por el quehacer de los miembros del equipo de salud. Obviamente que hay muchos modelos tecnológicos de información contextual que hace que en cuanto ve un resultado, como no tiene al médico al lado, poner fuentes confiables contextuales al lado de cada analito para poder llevar a fuentes de información que puedan darle mayor datos sobre el tema. La idea es que sea multiplataforma, obviamente que se accede desde la web, pero se puede acceder en dispositivos, en este momento Android, que se descarga para plataformas móviles Android, y está siendo publicado en un par de semanas la versión de iOS para poder lograr. Nuestro concepto es, hay herramientas de autogestión en el hospital, detectamos que un paciente está en nuestra red, porque tienen Wi-Fi gratis en los centros. Al detectar que está en Wi-Fi pueden dar el presente sin tener que ir a un mostrador desde el mismo portal. Es decir, el concepto es llevar la tecnología y que la puerta de entrada de comunicación, de autogestión y de información sea el portal de salud. Algunos datos muy básicos. En este momento hay 122.000 usuarios. No son solo los de nuestro prepago, sino de cualquier. El único requisito es haber sido atendido alguna vez en el hospital, porque con eso nos aseguramos la identificación del paciente, la identificación correcta, que es el talón de Aquiles de todo esto. Y ha ido creciendo a través del tiempo. Más o menos hay unos 80.000 que son del prepago y el resto son de cualquier otra cobertura, porque atendemos no solo a los pacientes de nuestro, como sería una mutualista, sino también de otras coberturas. Y la idea es ir avanzando en dar más herramientas que el paciente pueda registrar, en una suerte de bitácora sus experiencias y sus datos, que pueda generar redes sociales. Es decir, al tener los datos de cuáles son las enfermedades que tiene, podemos ponerlo en contacto con pacientes que tienen las mismas enfermedades, y el empoderamiento se da por el networking que se va a generar social en cuanto al cuidado de la salud. Dar acceso a terceros, que los pacientes puedan cargar información, ya no solo en una manera unidireccional de nuestro sistema hacia el portal, sino que el paciente sepa que este es el lugar que, independientemente que se atienda con nosotros o no, puede almacenar todo y puede tener su bitácora de salud. Último dato, ya para terminar.
MP está haciendo esto, está yendo hacia este lado, un pequeño archivo que les paso, porque la idea es contarles que este cambio de paradigma de dar la información al paciente, creo que es algo que, si bien es una falacia, porque la información está centrada en los prestadores de salud hoy, el día de mañana esto va a cambiar y es el paciente el que va a definir, elegir al prestador porque le da la información. Muchas gracias.